Hoy nos vamos a meter de lleno en un rompecabezas energético bastante complejo. Sí, uno con muchas piezas. Tenemos sobre la mesa un estudio científico que intenta mirar al futuro de las costas de España, pero no a mañana, sino a finales de siglo. Y la pregunta es fascinante. A ver, ¿cuáles? Con el cambio climático alterando el viento, las olas, el sol, ¿cómo se juega bien esta partida? Es una partida muy compleja, desde luego. La base de nuestro análisis es un artículo de R. Vázquez y su equipo publicado en la revista Renewable Energy. Ajá. Y lo que lo hace tan valioso no es solo que prediga el futuro, es que usa un modelo climático de una resolución altísima para entender cómo deberíamos combinar las renovables marinas para que el sistema no falle. Exacto, esa es la clave. No se trata solo de saber dónde va a soplar más el viento. Para nada. La pregunta es, ¿cuál es la mezcla inteligente? Si vas a invertir miles de millones en una plataforma en el mar que combine eólica, solar y energía de las olas, ¿cuál es la receta para que te dé un suministro constante, fiable, a prueba de futuro? Y para responder a eso, el estudio se enfoca en 4 zonas que de hecho ya están marcadas como estratégicas para la eólica marina en España. ¿Cuáles son? Pues mira, la costa atlántica noroccidental entre Galicia y Asturias, Vale, luego el Mediterráneo sur, por el mar de Alborán, el Mediterráneo norte, cerca de Baleares y Cataluña, y por supuesto, las Islas Canarias. perfecto. Pues vamos a desmontar este puzzle pieza por pieza. Lo primero, yo creo, es entender las piezas en sí. Sí, por separado. ¿Cómo afectará el cambio climático a cada fuente de energía por separado? ¿Quién gana y quién pierde en este escenario? Para medirlo de forma objetiva, el estudio se apoya en el factor de capacidad. Un concepto clave en energía. Esencial. Básicamente te dice qué porcentaje de su potencial máximo está produciendo una central en el mundo real. Si un parque eólico tiene, por ejemplo, un factor de capacidad del 40%, ¿Qué significa eso? pues que a lo largo de un año produce el 40% de la energía que generaría si el viento soplara a la velocidad perfecta las 24 horas del día. Es una medida de la disponibilidad del recurso, al final. Eso es. Vale, pues empecemos por la que parece la gran estrella de la energía marina, la eólica. La lógica me dice que con un clima más extremo, pues quizá tengamos más viento, ¿no? Pues aquí es donde la cosa se complica. La respuesta no es un simple sí o no. Ah, El estudio revela que el futuro del viento es una especie de lotería geográfica y estacional. Hay buenas noticias para algunas zonas, pero no para todas, ni todo el tiempo. a ver, ¿un ejemplo? Por ejemplo, en el norte de España, en la costa atlántica, se proyectan aumentos notables, pero muy concentrados en invierno y verano. ¿Y qué hay de las Canarias? Siempre se dice que tienen mucho potencial. Las Islas Canarias son las grandes ganadoras, sí. Ahí se ve un aumento del recurso eólico durante casi todo el año. O sea, que no es un aumento para todos por igual. ¿Y se sabe por qué? ¿Qué mueve los hilos de estos cambios? Sí, y es aquí donde se ve la potencia del modelo climático. No es aleatorio. Entiendo. Lo atribuye a cambios en los grandes sistemas de presión que, digamos, gobiernan nuestro clima. Hablamos de la intensificación del famoso anticiclón de las Azores Ajá. y de la baja térmica ibérica, esa que se forma sobre la península en verano por el calor. Son como los dos grandes directores de orquesta del viento en esta zona. Si ellos cambian, la sinfonía de los vientos cambia. Entendido. El viento es un ganador a veces, y en ciertos sitios. Vayamos a la segunda pieza. La energía de las olas, la ondimotriz. Siempre se ha visto como, bueno, la hermana pequeña, pero prometedora de la eólica. Pues prepárate para la gran sorpresa del estudio. ¿Ah, sí? Y no es positiva si solo miramos la potencia. El pronóstico es una disminución generalizada y bastante significativa del recurso de las olas. Espera, ¿una disminución? Y no es algo localizado, ¿eh? Afecta a casi todas las regiones y durante todo el año. El golpe es especialmente duro en las costas atlánticas, que es justo donde hoy el recurso es más potente. Un momento, ¿me estás diciendo que con un clima supuestamente más caótico, el mar va a estar más calmado? Eso va en contra de toda intuición. Suena rarísimo. Lo sé, parece contradictorio, pero la física que hay detrás es fascinante. Nos obliga a mirar el planeta como un único sistema. A ver, explícame eso. El motor que genera las grandes borrascas en nuestras latitudes, esas que traen el oleaje con más energía, es la diferencia de temperatura entre el ecuador, que está caliente, y los polos, que están fríos. Claro, como un motor que funciona con la diferencia entre calor y frío. Exactamente.
pero el cambio climático está calentando los polos mucho más rápido que el Ecuador. ¿Cierto? Esto está reduciendo esa diferencia de temperatura, ese gradiente. Y si el motor del clima pierde potencia, las borrascas que genera son menos intensas. Y menos borrascas. O borrascas más débiles, significa inevitablemente menos energía en las olas que llegan a nuestras costas. Visto así tiene todo el sentido. Es una reacción en cadena a escala global. Me parece increíble que algo que pasa en el Ártico determine la altura de las olas en Finisterre. Totalmente. Vale. Y la tercera pieza del puzzle, la solar. Supongo que aquí no hay muchas sorpresas, ¿no? En España el sol parece una apuesta segura. En eso aciertas. La energía solar es, de las tres, la más estable, la más predecible. Los cambios que proyecta el estudio son mínimos, casi despreciables. El sol va a seguir ahí. Pero, Sin embargo, los propios autores del estudio son honestos y señalan una limitación importante de los modelos climáticos actuales. ¿cuál? Los aerosoles. Estas partículas diminutas en suspensión en la atmósfera. Polvo, contaminación. Actúan como un velo. Justo. Pueden filtrar o reflejar la luz del sol. El problema es que los modelos no tienen claro cómo va a evolucionar la cantidad de aerosoles en el futuro. Tendremos un aire más limpio que deje pasar más radiación o más contaminado. Esa es una variable que podría cambiar un poco el resultado, pero en principio sí, el sol es nuestro recurso más fiable. De acuerdo. El tablero de juego para finales de siglo queda así. Un viento más potente en algunas zonas, pero más errático, unas olas que pierden fuerza y un sol que se mantiene estable. Pero el estudio no se queda en los promedios, introduce un concepto que me parece la clave de todo. ¿Las sequías energéticas? Eso es. Así es, porque el promedio puede ser muy engañoso. A un gestor de la red eléctrica no le sirve de nada tener muchísima energía a las 3 de la tarde si a las 9 de la noche se queda a cero. Claro. Una sequía energética es justo eso, un periodo en el que un recurso simplemente desaparece. Producción cero. Es el peor escenario posible. Es lo que provoca los apagones al final. Cuando la demanda está ahí, pero la oferta, de repente, se va a cero. ¿Y qué nos dice el estudio sobre el riesgo de sequía para cada tecnología? Pues para la eólica los mayores porcentajes de horas con viento cero se dan en el mar de Alborán, la zona sur del Mediterráneo. Es la zona con más riesgo de calmachicha. ¿Y en el otro extremo? En el lado opuesto están las olas. Las sequías de olas son prácticamente inexistentes. El mar casi nunca está en calma total. Has dicho casi nunca, pero a veces sí. ¿Dónde? Hay una excepción muy curiosa al sur de las Islas Canarias. Se produce por lo que llaman un efecto de sombra. Efecto de sombra. Sí, las propias islas, por su altura, actúan como una barrera que bloquea el oleaje que viene del norte y crean una zona de aguas mucho más tranquilas a su sotavento. Es un fenómeno puramente geográfico. Y el estudio advierte que estas pocas sequías podrían aumentar un poco en el futuro. Y para la solar, la sequía es obvia. La noche. Exacto. Es una sequía diaria y 100% predecible. Y esta es precisamente la gracia del asunto. La combinación. Justo. Tienes un recurso variable pero potente, como el viento. Otro que pierde potencia pero es muy constante, como las olas. Y un tercero que aparece y desaparece cada día, como un reloj. La pregunta del millón es cómo los combinas para que los puntos fuertes de uno cubran los débiles de otro. Y con eso llegamos al corazón del estudio, al puzzle de las plataformas híbridas. Si vamos a construir estas megaestructuras en el mar, que son carísimas, ¿cuál es la combinación ganadora? Pues el estudio aborda esta pregunta desde dos perspectivas totalmente diferentes, y es aquí donde la historia da un vuelco. A ver. La primera perspectiva es la más obvia. ¿Cuál es la mezcla que maximiza la producción total de energía? O sea, si tu único objetivo es generar la mayor cantidad de kilovatios hora. La estrategia de la fuerza bruta, por así decirlo. Suena lógico. A más energía, mejor. ¿Y cuál es la respuesta ahí? Pues que si solo te importa la potencia total, la receta óptima no cambia mucho en el futuro. La energía eólica, por su enorme capacidad, sigue siendo la reina indiscutible en casi todas las zonas. La estrategia sería, pon todo el viento que puedas y luego rellena los huecos. Vale, esa es la estrategia de la potencia. Pero ya hemos dicho que la fiabilidad es crucial. No quieres un sistema que te dé picos enormes y luego te deje a cero. Justo ahí queríamos llegar. Y esa es la segunda perspectiva del estudio, la que lo cambia todo. La pregunta aquí es, olvidémonos por un momento de la potencia máxima. ¿Cuál es la combinación que minimiza la variabilidad? Es decir, ¿cuál es la receta para tener el suministro más plano, constante y predecible posible? La estrategia de la fiabilidad. Exacto. Aquí entra en juego la gestión del riesgo.
Y lo que descubren es algo que podríamos llamar la paradoja del viento. La paradoja del viento. Suena bien. A pesar de que la potencia eólica aumenta en muchas zonas, el estudio proyecta que su variabilidad también se dispara. Se vuelve un recurso más racheado, más de extremos, picos muy altos seguidos de valles muy profundos. Y eso, para la estabilidad de la red, es un problema. Espera, ¿me estás diciendo que la fuente de energía más potente se convierte en la más arriesgada? Sí, Eso es totalmente contraintuitivo. Es como si tu jugador estrella fuera también el que más balones pierde. es la analogía perfecta. El viento te puede ganar el partido con un golazo, pero también te puede costar una derrota por su inconsistencia. Claro. Depender demasiado de él en un escenario climático futuro aumenta la fragilidad de todo el sistema. Y si el viento se vuelve un jugador más arriesgado, necesitas a alguien en el equipo que aporte calma y control. ¿Y quién es ese jugador? Las olas. Pero si hemos dicho que van a perder potencia. Ahí está el giro de guión. Aparece el héroe inesperado de esta historia, la energía undimotriz. A ver, A pesar de que su potencia bruta disminuye, su superpoder no es la fuerza, es la constancia. La energía de las olas es mucho más regular, más predecible que la del viento. El oleaje tiene una inercia que el viento no tiene. Y esa fiabilidad, en un futuro más inestable, se convierte en un activo increíblemente valioso. o sea que la energía de las olas cambia completamente de rol. Pasa de ser un aspirante a fuente de potencia a convertirse en la piedra angular de la estabilidad del sistema. Sí, Es como si pasara de ser delantero a ser el mejor defensa del equipo. exactamente. Se convierte en el ancla que estabiliza todo el conjunto. Y no es una opinión, ¿eh? Los datos del estudio son demoledores. Los números que presenta la tabla 1 del artículo son sinceramente para pararse a pensar. Pues vamos a verlos. Dame un ejemplo concreto. Noroeste de España, la costa atlántica. Una zona con mucho potencial para todo. ¿Cuál sería la mezcla perfecta para minimizar la variabilidad? Bien, en el clima actual, la mezcla óptima para la máxima estabilidad en esa zona sería, más o menos, un 30% de eólica, un 28% de olas y un 42% de solar. Vale. Pero si proyectamos eso a finales de siglo, para lograr ese mismo objetivo de mínima variabilidad, la receta cambia radicalmente. La contribución de la eólica tendría que desplomarse de ese 30% a solo un 17%. Casi a la mitad. Le quitas protagonismo a la eólica a pesar de que es potentísima en esa zona. ¿Y a quién se lo das? Se lo das a la energía undimotriz. Su aportación a la mezcla ideal para la estabilidad tendría que pasar del 28% actual a un 39%. ¡Wow! A pesar de tener menos fuerza total, su fiabilidad la hace mucho más importante para equilibrar el sistema. Es un cambio de estrategia brutal. Pero creo que el caso más extremo que muestra el estudio es el de las Islas Canarias, ¿verdad? Lo de las Canarias es el ejemplo que te deja sin palabras y el que mejor ilustra la tesis central del estudio. Venga. A día de hoy, la mezcla de mínima variabilidad allí sería 38% de viento, 52% de olas y un 10% de solar. Una mezcla bastante repartida. Vale. Pero si nos vamos al escenario de finales de siglo, agárrate. Para garantizar esa misma estabilidad, el modelo sugiere que la aportación de la energía eólica debería pasar del 38% a un 0%. Cero. Estás diciendo 0%. Eliminar por completo la tecnología más potente para hacer el sistema más estable. Eso es, una auténtica bomba, 0%. Quitarla por completo de la ecuación de la estabilidad. Y para compensar, la aportación de la energía de las olas debería dispararse del 52% actual a un 96%. 96. Es un vuelco absoluto. Y no es un caso aislado. En las dos zonas del Mediterráneo ocurre algo muy similar. Para minimizar el riesgo futuro, la eólica prácticamente desaparece de la mezcla óptima. Cede todo el protagonismo a las olas como factor estabilizador. Esto obliga a replantearse desde cero toda la estrategia de inversión en renovables marinas. No se puede seguir pensando solo en megavatios. Cambia el paradigma por completo. El mensaje fundamental del estudio es que no podemos seguir con la obsesión de perseguir la fuente con el mayor factor de capacidad. El objetivo debe ser construir un sistema resiliente, diversificado, como una cartera de inversión bien gestionada. Claro. No pones todo tu dinero en la acción más volátil por mucho que pueda subir. Buscas un equilibrio. El valor de una tecnología no está solo en su pico de producción, en un día perfecto, sino en su capacidad para que la luz siga encendida cuando las condiciones son malas. Precisamente.
La gran conclusión es que el rol de la energía undimotriz, como el gran estabilizador del sistema, se vuelve infinitamente más crítico en un clima futuro que se proyecta más variable, más incierto. O sea que, Quizá genere menos energía en total, pero el valor de cada kilovatio hora que produce, por su fiabilidad, se multiplica. Su valor no es energético, es estratégico. en resumen, en un futuro donde el clima se vuelve más impredecible, la constancia de las olas, aunque sean menos potentes, se convierte en un recurso tan valioso como el oro. Sí, Construir un sistema robusto significa aceptar que la tecnología más potente no es siempre la más importante. Has captado la esencia a la perfección. Se trata de diversificar no solo las fuentes, sino los perfiles de riesgo que aporta cada una. El viento es potencia con alto riesgo. Las olas son estabilidad con menor potencia. El futuro es de quien sepa combinarlas con inteligencia. Todo esto me lleva a una última reflexión, algo que el estudio no dice explícitamente, pero que, bueno, parece una consecuencia lógica. A ver, El análisis se centra en optimizar la mezcla de las tecnologías que tenemos ahora. Pero, ¿y si estos resultados provocaran un cambio en las propias tecnologías? es una pregunta excelente. ¿Hacia dónde crees que podría ir ese cambio? Pues si resulta que la energía de las olas es tan vital para la estabilidad, incluso perdiendo potencia, ¿no podría esto generar un incentivo brutal para la industria? ¿Un incentivo para dejar de obsesionarse con diseñar convertidores de olas que buscan el récord de potencia en medio de un temporal y empezar a desarrollar una nueva generación de dispositivos? Ya veo. Máquinas ultraeficientes, sí, pero diseñadas con otro objetivo en mente, la constancia. Reorientar la innovación, pasar de buscar el coche más rápido a buscar el coche que nunca se avería. Exacto. Imagina aparatos diseñados para extraer energía de forma fiable y continua, incluso del oleaje más sutil, más modesto, que no busquen el pico, sino la regularidad. Sería un cambio de filosofía total en la ingeniería undimotriz. sí, lo sería. Pero uno que, según este estudio, estaría completamente justificado por las necesidades del futuro. Es una idea muy potente. Redirigir el I+D no hacia la potencia máxima, sino hacia la máxima fiabilidad. Los resultados de este estudio, desde luego, abren la puerta a esa línea de pensamiento. Una reflexión muy interesante para cerrar nuestro análisis.